Buenas tardes, amigos de Destape Perú, televisión de Chiclayo para el mundo. Tengan ustedes muy buenas tardes y como siempre creo que es propicio saludarlos y como siempre desear lo mejor a nuestra audiencia en el ciberespacio del país y por supuesto, como siempre también saludar a la colonia de peruanos que siempre nos siguen en Costa Rica, por ejemplo, en Orlando, California, en España, en Argentina. Para todos ellos un fuerte abrazo a la distancia, pletóricos de información, de noticias, al estilo, obviamente, de Destape Televisión. El día de hoy, como hemos anunciado ya en las redes sociales, hemos invitado a un destacado profesional lambayecano, una persona que viene desarrollando un trabajo muy laborioso en el terreno de las ciencias de la comunicación, como maestro de ceremonias, como profesor de oratoria. Y me refiero al licenciado César Falla Figueroa, quien ya está con nosotros. César, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Edwin, ¿qué tal? Buenas tardes, contento de estar aquí en Destape TV, en Destape Perú, saludando también la presencia de su propietario, el señor Víctor Balcázar Porras, y las felicitaciones del caso por seguir en la brega, proponiendo, por seguir luchando en pro de una sociedad mejor. Sí, yo creo que eso es importante, César. A veces, por ejemplo, en las redes sociales vemos que la gente se lamenta con el tipo de gobernantes que tenemos a nivel de gobierno central, gobiernos regionales y locales. Pero el tema un poco, y quisiera una reflexión tuya, pasa porque hay un tema de agenda nacional irresuelto y que no es tomado en cuenta, como es la construcción de ciudadanía. No es posible que en el Perú tengamos más ciudadanos imaginarios que reales. ¿Cuál es tu opinión o percepción al respecto, César? Bueno, uno de los temas fundamentales de parte del Estado a través del Ministerio de Educación, y esto también tiene que ver con el rol de las universidades y las instituciones de carácter superior, educativas, formar ciudadanos. Eso por un lado. Y por otro lado, a los partidos políticos y movimientos políticos. Es también su deber forjar ciudadanos, que sean personas identificadas con su terruño, comprometidas y que sientan un rol importante de desplegar en los destinos de su ciudad. Y en el periodismo existe toda una especialización, periodismo ciudadano, que significa contribuir a construir el ciudadano del mañana, con valores, con principios, con conocimiento, con una real conciencia del papel que le toca cumplir en una determinada geografía. Eso es sumamente importante. Tenemos tres actores fundamentales. A tu lado parece una clase magistral. Primero, de un lado, la escuela, traducida en el Ministerio de Educación a nivel de gobierno. De otro lado, está el periodismo, ya lo he dicho. Y otro lado tenemos a las universidades, entidades superiores que también deberían de remarcar, reforzar esta docencia en cuanto a la forja de ciudadanía. Es fundamental en otros países, como es en el caso de Europa, caso Alemania, en Centroamérica, Costa Rica, en América Latina, Argentina, Uruguay, pero más reciente Chile, con el cambio de su constitución, es resultado de todo un movimiento ciudadano, de una revolución ciudadana, que ya está marcando pasos importantes en lo que corresponde a ser emblemas de lo que se puede conseguir con una ciudadanía empoderada. Y eso es fundamental, Edwin. César, creo que de alguna manera también sería interesante un poco reflexionar en el tema que en el campo educativo hemos retrocedido, porque recuerdo, no sé si tú has tenido la oportunidad, pero recuerdo que en los 80, los que estábamos todavía en el colegio, en el curso de educación cívica que se enseñaba en los colegios, recuerdo que en los grados de segundo, tercer y cuarto, recibíamos los libros texto escritos nada menos, imagínate los nombres de estas dos personalidades, Augusto Salazar Bondi y Francisco Miro Quesada Cantuarias, que a la sazón eran dos de los más grandes filósofos en vida, que todavía
estaban vigentes y que definitivamente eran dos personalidades de la intelectualidad y del quehacer cultural del país. Y esos, y si tú, no sé, por eso te repito, tuviste la oportunidad de leer esas lecturas que ellos impregnaban ahí en esos libros que realmente te hacían querer al país, que te hacían generar conciencia cívica, conciencia social. Ojalá alguna vez por lo menos se vuelva a repetir. ¿Qué opinas de lo que te he comentado, César? Y a ello, bueno, estás hablando de dos personas, uno más cronista y otro más periodista. Cronista lo vería a Augusto Salazar Bondi. Así es. Y periodista a Francisco, Sí, por supuesto. Francisco Miro Quesada Cantuarias. Pero eran filósofos los dos. Por supuesto. Y del más alto nivel. Maestros de la literatura, de las humanidades. Pero también no dejemos de mencionar, sobre todo para los pequeños, Jorge Basadre Grumman. Claro. También otro intelectual de primera, en el cual su máxima inspiración era el Perú, y del cual hay mucho que tratar, mucho que hablar y mucho que proponer en el futuro. Y si hablamos de ciudadanía, yo esta semana he revoloteado en las redes sociales toda una noticia muy simpática, que es tu participación posible en las próximas elecciones parlamentarias del año bicentenario. Yo te quería felicitar por esa gran posibilidad que tienes, por ti, por tu familia, por tu bagaje cultural, por tu bagaje intelectual, educativo, y me parece la inserción de un buen ciudadano en la política activa, participativa, y esperemos que así como tu persona, otros tantos puedan participar, porque ¿qué va a resultar de toda esa participación? De que el debate se puede enriquecer. En las distintas tiendas políticas, al margen de nuestras posturas con el candidato presidencial, con quien te acompaña en la lista de colegas al Parlamento, lo importante es poner en agenda, construir una agenda local, una agenda regional y una agenda nacional para los partidos y movimientos políticos que nos permita tener como centro importante el progreso y desarrollo de nuestro país. Y Lambayeque necesita de candidatos de tu perfil que puedan participar, claro que sí. Me parece muy saludable. Bueno, César, en principio te agradezco. A ver, comencé diciendo justamente ahí 28 años haciendo radio y televisión en el norte del país, porque entre Chiclayo y Trujillo hemos hecho seguimos haciendo ese tipo de actividades, pero 18 años haciendo consultorías políticas de campaña. Entonces, la experiencia de los últimos años ha sido en épocas electorales asesorar campañas políticas, como tú sabes, al Congreso de la República, a los gobiernos regionales, a municipalidades provinciales y distritales también. Y ni lo he pedido, te lo dije, ni lo he pensado, pero sin embargo se ha dado una coyuntura en la cual hay la posibilidad de poder participar y no nos estamos corriendo. O sea, creemos que si de pronto llegó la oportunidad de ser una propuesta, de contribuir, y tú lo has dicho bien, a enriquecer el debate político, a darle nivel, a darle altura. Nos pasamos, César, siempre añorando a un Bobby Ramírez del Villar dando clases de Derecho Constitucional en el Congreso de la República, a un tribuno, en su mejor momento, Javier Vallarriestra, o a un Luis Alberto Sánchez, o en el campo de la izquierda, pues a un Enrique Bernales Ballesteros, que era profesor principal de politología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces era gente que tú te sentabas a escucharlos y aprendías, ¿no? Entonces, de repente, sin querer pensar que vamos a estar en esos niveles, por lo menos creo que urge una renovación de la clase política nacional. Creo que el tema pasa por ahí. Y en cierto modo, César, te lo digo y lo digo públicamente, nos anima participar en esta elección, porque una cosa es estar como espectador y otra cosa es estar en la cancha. Jorge del Prado, Víctor Raúl Aya de la Torre, Así Luis es. Bedoya Reyes, Sí. Romaí Montoya, Claro. por Lambayeque. Sí. Personas que han marcado con sus actos señales importantes Guillermo Vaca Guinaga. en lo que significa hacer Claro. buena política honesta, al servicio del ciudadano. Todo Efectivamente. aterriza y regresamos
al ciudadano. Así es. Que debe ser una de las razones de ser junto a los niños de la práctica política. Efectivamente, César. Y justamente en ese contexto, ¿qué opinión tienes o cuál es tu percepción del panorama político del país ya en el plan electoral? Estamos apenas 5 meses de las elecciones y algo más, y ya se conocen algunas plazas presidenciales. En los próximos días se sabrá ya de manera de más o menos definitiva los candidatos al Congreso de la República también, pero ya se vocean, ¿no? Se vocean por los diferentes partidos quiénes son. ¿Cuál es tu percepción de cómo está manejándose, de cómo está encaminándose ese nuevo escenario político electoral en el país? Sin dejar de darle el valor a los no mencionados, me parece interesante la participación de Hernando de Soto, la participación de este señor Aliaga por Renovación Popular. López Aliaga. López Aliaga No sé. Cazorla. Sí. Es un apellido compuesto, ¿no? López Aliaga Cazorla. Sí, español, Ya. de origen español. Me parece importante el regreso al round, como él lo dice, de Ricardo Belmont en lo que corresponde Unión por el Perú. Aunque él va como segundo de José Vega. Hasta donde yo sé, él va como cabeza de lista al Congreso de la República. Perfecto. Porque Ya. me parece que la composición de UPP a la presidencia Sí. va por José Vega Antonio. Así es. Y va por el señor Humala, por el patriarca de los Humala. Ya. Entonces me parece interesante porque son personas que van a poner puntos importantes en la agenda nacional en temas gravitantes. Uno de ellos, reactivación económica, seguridad ciudadana, educación. Me parece sustancial, en la cual hemos terminado destrozados por el mal manejo de la pandemia que ha habido por parte de este gobierno, que de verdad ha dejado hasta estos últimos meses muchísimo que desear. Sí, es un problema complicado que todavía lo tenemos con nosotros, y como tú sabes, César, en tanto que no la famosa vacuna esté en nuestro medio, vamos a seguir todavía padeciendo Y lo más esa triste, situación. Edwin, que la vacuna todavía no ha sido consolidada. No, por supuesto. Y está hablando el señor Vizcarra Ujú. de que ya van a traer la vacuna, y está con ese discurso barato que no le corresponde a un jefe de Estado, Claro. engañando a la población. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No se puede volver a repetir la historia de tener un gobierno central como el que tenemos. Así es. Pensemos a futuro, en renovar la clase política, en replantear los temas políticos, en que más jóvenes puedan participar en las elecciones, Sí. tanto de gobierno local como consejeros de gobierno regional, y luego al Parlamento, pero ir de a pocos, Es bueno quemar etapas, ¿no? haciendo política de a pocos. Es importante desde mi concepto, ¿no? Y bueno, adelante la participación de los jóvenes. Quiero ver jóvenes en el debate. Claro. Sí, importante. Electoral. A mí me entusiasma, ya que ahora tiene muchas más oportunidades. Hay una ley del concejal joven que se hizo en el gobierno del señor García, de Alan García, en la cual debería ser aprovechada por parte de los jóvenes peruanos. Claro. Eso es importante, pero lamentablemente, César, a veces las cúpulas, por el tema del financiamiento de campaña, no necesariamente le dan el espacio a los jóvenes, sino más bien los jóvenes son puestos en una lista como relleno, y eso lamentablemente es algo que no debería darse. Pero yendo a cosas más constructivas, más edificantes, César, ¿cómo va tu propuesta periodística, el tema de la Gaceta, Bien, que la vienes trabajando? quiero dar a conocer que mi penúltimo artículo sobre el Colegio San José, la situación de mi promoción 98, a cual envío a cada uno un cordial saludo, es toda una situación que se nos ha presentado y es responsabilidad nuestra, y estoy seguro que en adelante la asumiremos como un gran desafío
para llevarla adelante y para celebrar como corresponde las bodas de plata dentro de 3 años, 25 años que ya se ha egresado del colegio y trascender, como lo señaló en un mensaje hace poco, por cumplirse el segundo mes de la partida del ingeniero Luigi Coma Prado, mi gran amigo. Él también era parte de la promoción. Por supuesto, de la mira. promoción María Reich Newman, 1998. Entonces, quiero dar a conocer que ha tenido un éxito enorme. Mi penúltimo artículo ha tenido vistas sumamente importantes en el top de vistas a nivel de Europa. Mira, qué y bueno. no parece que estuviera engañando, pero es la realidad. O sea, el alcance del diario que tenemos es un diario de carácter internacional. Y está traducido en idiomas portugués, alemán, italiano, francés, español propiamente. O sea, que es más probable que te lean en Europa que en el Perú. Como ya lo indicaste en la entrevista anterior, es que los europeos tienen un hábito de lectura que ha partido desde hace décadas atrás como una política de Estado. Exacto. Y ha sido promovida, por ejemplo, en los buses para evitar el cobro del pasaje. Te ahorras el pasaje, te pones a leer y hay una supervisión y pues puedes transportarte de manera gratuita leyendo. Interesante, Entonces, ¿no? son políticas de Estado a nivel del gobierno central, del gobierno regional y local, sobre todo las municipalidades. En España los ayuntamientos ayudan mucho a la promoción de la lectura. Y en eso sería simpático que la sugerencia de educación, cultura y deporte esté a ese nivel que no se ve hoy por hoy, ¿no? Sí, pues hay cuestiones lamentables y más bien nos enteramos a propósito ya de la comuna chiclayana. Ha habido sendas denuncias que, por ejemplo, en este tema de la distribución de los alimentos se ha encontrado gorgojos en el arroz. Yo no sé, la verdad que quiero pensar que, no sé, alguien se equivocó ahí, quiero pensar que no es de mala fe, pero hay un nivel de desprecio, creo, hacia los sectores más necesitados, César. Lamentable. Hay un tema que te quiero proponer para conversar, que es el Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación, que me preocupa. Me preocupa porque es un planteamiento lindo de la Asociación Peruana de Licenciados en Comunicación de la Libertad, que ya tiene un alcance nacional y en el cual, colegas, yo no he tenido la oportunidad aún por varios motivos y porque también recién me entero, ya están inscritos en esa asociación y en conjunto con 2 parlamentarios, entiendo desde periodos pasados. O sea, el proyecto de ley ya se presentó en el Congreso. Sí, ya está en el Parlamento. Han construido este proyecto de ley de creación del Colegio de Licenciados en Ciencia de la Comunicación. Como iniciativa me parece fantástica, y lo he dicho en mi último artículo en migaceta.com, necesaria, porque es importante aglutinar a miles de estudiantes de comunicación a nivel nacional y tengan su propia identidad. Pero mucho más interesante, mucho más importante sería fusionarnos con los colegios de periodistas, que tienen prestigio, que tienen un trabajo ya estructurado, que tienen una voz oficial ya ganada en el concierto de la vida nacional, ¿no? De las asambleas de decanos, por ejemplo, a nivel nacional, tienen un propio espacio. Entonces, la propuesta del Colegio de Periodistas del Perú es fusionar tanto para periodistas como para comunicadores, y se pueda convertir en el Colegio de Periodistas y Comunicadores del Perú. Eso ayudaría a fortalecer la institución del Colegio de Periodistas. Habría que generar un espacio para cada quien, tanto para periodistas y comunicadores, y trabajar en temas en común. Yo no estoy muy cercano, aunque me agrada, me gusta, porque yo soy licenciado en comunicación, a la creación de un colegio de licenciados en comunicación. Yo pienso que la etapa práctica de hacer periodismo tuvo ya su momento. Hay periodistas colegiados por la ley que brindó el señor Fernando Belaúnde Terry en su segundo gobierno, pero ya estuvo bueno. Y ahora hay licenciados en periodismo, licenciados en ciencias de la información,
licenciados en Ciencias de la Comunicación, titulados de universidades. Y todos ellos pueden integrar un solo colegio, fortalecer al colegio que tenemos. Si hay problemas en cuanto a los pagos de los colegiados en el colegio de periodistas, ¿te imaginas tú si todos esos licenciados en Ciencias de la Comunicación se retiran del colegio de periodistas? ¿Cómo queda nuestra orden profesional? ¿Qué perjuicio podríamos hacer a esta orden profesional? Sería terrible. Hay que ayudarla, hay que fortalecerla. Yo quiero mucho al colegio de periodistas. No soy periodista profesional. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero estoy muy contento y muy cómodo de integrar la orden profesional. De pronto hay voces contrarias a mí, pero he querido que me brindes este espacio para dar a conocer mi sentir, mi pensamiento. Yo pienso que pasa por darle el lugar que a cada quien corresponda, a periodistas y comunicadores. Y se trata de desarrollar un plan de capacitación, programas de comunicación, de capacitación para ambas carreras en un solo colegio. Hay que tener la madurez, la preparación, la capacidad, la perspectiva necesaria para poder emprenderlo. No sé cuál es tu impresión de esto, Edwin, sin ánimo de pasar a ser el entrevistador. No. Yo creo que es importante lo que tú estás planteando, pero lo que me gustaría saber, por ejemplo, es que si ya más o menos has sondeado, has medido el pulso, ¿cuál es la opinión de la gente, por ejemplo, que está en la ANP, en el Centro Federal de Periodistas, donde hay una cantidad importante de gente de prensa que de repente no son periodistas, pero son comunicadores? Y no sé, ¿has tenido la oportunidad de conversar con los miembros de la ANP o el Centro Federado? Que no son pocos, que no son pocos, sobre todo el Centro Federado. No está en el debate, Edwin, porque no está en el debate. Este tema está el Colegio de Periodistas de un lado y la gran iniciativa, la importante propuesta de los comunicadores sociales por formar su propio colegio de licenciados en Ciencias de la Comunicación. Entonces, la Asociación Nacional de Periodistas, el Centro Federado, que me merece mi mayor respeto como instituciones, no está en este debate. Entonces, pasa por ahí el tema, y considero que se debe de abrir todo un gran diálogo, un gran foro de discusión entre periodistas agremiados al Colegio de Periodistas, periodistas profesionales, comunicadores profesionales, para que puedan llegar a puntos de encuentro y dejar de lado a veces las diferencias que no nos puedan permitir avanzar, y pues proponer una iniciativa en el cual salgan favorecidos periodistas y comunicadores, y que sea el gran ganador el Colegio de Periodistas del Perú. Esa es mi perspectiva. De pronto va a desencadenar una serie de críticas, pero es mi punto de vista. Hay periodistas prácticos en la Asociación Nacional de Periodistas, mucho más en el Centro Federado de Periodistas, que me merecen mi mayor respeto. Tuvo su momento, que ejercieron el magisterio e hicieron periodismo, pero ahora el tema pasa por un tema netamente académico, profesional, de gente que ha pasado por la universidad, que ha tenido su trayectoria como estudiantes y que ahora son colegiados. Pasa por ahí. Claro, César, finalmente sería interesante que un poco nos reseñes cómo va tu actividad en el campo de maestro de ceremonias. Yo sé que ahora la cosa es virtual, vienes haciendo este trabajo de manera virtual. ¿Cómo va el tema de los talleres de oratoria? Reséñanos un poquito esas dos actividades. Bueno, estamos promoviendo clases de manera particulares de oratoria de manera virtual, gracias a los espacios, a las redes de Zoom y Google Meet. Y también por el lado de maestro de ceremonias, gracias a esos dos espacios, en el cual ya ha habido una participación muy importante de una institución, el Hospital Mongroup, que tuvo a bien considerar mis servicios. Y bueno, fue una experiencia linda, en el cual las personas que tuvieron a bien contratarme salieron muy contentas de mis servicios que pude la oportunidad de proporcionar, y bueno, quedar bien a Chiclayo, ¿no?
de que Ah, ya mira, mis qué bueno. servicios no solamente pasan por Chiclayo, Lambayeque, sino también pueden ir a otros lugares del país, caso Lima, por ejemplo. Y quería también dar a conocer mi número de celular Adelante, eh, adelante. para posibles contratos al 9485-30538. Es mi número de celular y también de WhatsApp. Y me imagino que te encuentran en las redes sociales como César Falla Figueroa. César Ismael Falla Figueroa, o también tengo otro Facebook, César Falla Figueroa. César, finalmente, ¿cuál es el mensaje que le das a la gente joven que se está formando en estos momentos en las facultades de Ciencias de la Comunicación? Porque definitivamente el no estar en clases presenciales, el no estar en los laboratorios de Ciencias de la Comunicación, en los talleres prácticos que permiten un aprendizaje mucho más directo, yo creo que dificulta un poco los niveles de abstracción, pero ¿cuál es el mensaje que le darías a ellos básicamente? Que sigan adelante y ante la tempestad, ante la crisis, siempre se abren nuevas oportunidades, en la cual tenemos que poner en el tapete nuestra inventiva, creatividad, para proponer proyectos que se adecúen a estos tiempos. Estamos en una era, por lo pronto, por buen tiempo, mientras dure esta pandemia, de manera virtual. Ya habrá oportunidad de reencontrarnos de manera física a la escuela de antaño, pero la plataforma ahora, los negocios, las iniciativas se manejan de manera virtual y Google Meet y Zoom son grandes aliados. Existen, por ejemplo, los blogs, existen las redes sociales como Facebook, como LinkedIn, que sirven para promoción profesional y hay que aprovecharlas al máximo. Nosotros como comunicadores podemos brindar una serie de servicios a nivel de asesoría política, propiamente de marketing, porque también estudiamos marketing. La famosa asesoría de imagen, que es importante, ¿no? Por fundamental. También tiene que ver la conducción de ceremonias, el protocolo, va por otro lado, las relaciones públicas, ¿no? Los agentes de prensa, representantes de prensa, el contacto con medios de comunicación para promover una determinada marca o empresa. Esos son los negocios ahora que se han abierto en el mercado de las ciencias de la comunicación. Y bueno, mis parabienes para Destape TV, para tu persona. Estamos a la orden, Edwin, para algún consejo que requieras. Y mi saludo a Cecia, espero que esté bien, que esté contenta. Cada vez más traviesa. Con un futuro abuelo congresista. Ahora que ya camina, cada vez más traviesa. Con un futuro abuelo parlamentario. Y bueno, mi saludo a Estefanito, mi ahijadito hermoso, cada día más grande. Y muy pronto espero verlo en Bagua. De todas maneras. Bueno, César, complacido siempre con tu presencia, es halagador tenerte para poder dialogar, conversar sobre temáticas muy importantes que tienen que ver con el desarrollo del país y de nuestra región y comprometerte para que en los próximos días nuevamente estés con nosotros y sigamos escudriñando, analizando los temas de coyuntura política nacional y regional. Gracias, César, por estar con nosotros hoy. Te agradezco mucho y ver esta mesita, estar los dos acá. Solamente falta un par de gaseosas o un buen vino para poder compartir una mesa de conversación. O una botella del embrujo de nuestro amigo Noé Ramírez. Bueno, también. Con una fuente de la Ñañao, ¿no? Con el mejor cuy de la ciudad. Me parece muy, muy familiar y muy acogedor conversar contigo, y cada día que vengo y es una nueva conversación, me parece que la última fue mejor que la anterior. Un abrazo. Igual, gracias, César, y bueno, estuvo con nosotros el licenciado César Ismael Falla Figueroa, y a ustedes también, amigos, muchísimas gracias. Dios mediante será hasta el día.